muchos lugares del mundo existen sucesos sobrenaturales dignos de ser contados. Esto es Leyendas y Relatos de México, edición internacional. Amigos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast Leyendas y Relatos de México en su edición internacional. Como ustedes saben, hoy es el Día de Muertos, es una fecha muy importante aquí en México, por lo cual haremos una pequeña pausa en los relatos internacionales para dar paso a un relato nacional que tiene que ver con una de las personas más distinguidas, representativas de esta fecha. Así es que, bueno, pues vamos con el relato. Había escuchado muchas leyendas sobre el Panteón de Dolores. Eso fue lo que llevó a Miguel a adentrarse la noche del 2 de noviembre con la esperanza de ver si era testigo de alguna aparición. Llegó justo unos minutos antes de que cerraran las puertas y se resguardó en un mausoleo enorme que tenía la puerta desvencijada. Se notaba que hacía mucho que al difunto que estaba ahí lo habían olvidado sus familiares. Cuando estuvo oscuro salió de su escondite y se dispuso a caminar por las enormes calles que había en el panteón, con la esperanza de ser testigo de alguna aparición como todas las que había escuchado que se daban en ese lugar. La noche era clara y estrellada. A pesar de ser otoño y que las temperaturas comienzan a ser frías, el clima era bastante agradable. Miguel no era creyente ni practicante de alguna religión, por el contrario se decía que era un feliz ateo. Debido a esto tampoco creía en los relatos de apariciones y fantasmas. Esa osadía fue la que lo llevó a adentrarse en un panteón y querer pasar la noche ahí. Mientras caminaba alumbraba las lápidas con la lámpara que llevaba. Algunas ya solo eran pedazos de roca y otras se veían recién colocadas. El reloj marcaba las 11 de la noche. Todavía quedaba una hora del Día de Muertos. En ese momento empezó a soplar un fuerte viento que movía con violencia los árboles y levantaba leves polvaredas de las tumbas recién hechas. Estaba cansado de caminar, por lo que se sentó a reposar un poco sobre una lápida sin nombre y que solamente tenía una fecha. 27 de noviembre de 1945 se podía leer. En eso estaba cuando un fuerte grito a su espalda le sacó el peor de los sustos. ¿Quién es usted? Cuando se giró para descubrir al dueño de la voz, se encontró con un militar que le apuntaba con un fusil amenazante. Miguel le explicó que se había perdido y no sabía cómo salir. El militar no le creía ni una sola palabra, así que cortó cartucho y se dispuso a abrir fuego. Pero justo en ese instante apareció una persona vestida con un traje viejo, muy desgastado. Parecía como de otra época. No se preocupe, don Andrés, que yo me encargo, le dijo aquel hombre al soldado, quien hizo una reverencia militar y se alejó, desapareciendo entre las tumbas. Me llamo José, le dijo el hombre, y le tendió la mano. Miguel se presentó y se la estrechó. Pensó que tal vez se trataba del encargado del panteón. Es fácil perderse por aquí, muchacho. Este panteón es muy grande. Lo bueno es que tiene muchas salidas. Solo hay que saber encontrarlas, le dijo mientras caminaban. Miguel, que todavía estaba asustado por lo sucedido, solamente asintió sin decir palabra alguna. Don José trató de calmarlo diciéndole que debía tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Si supiera que yo vine a ver si veía algún aparecido, se dijo Miguel en silencio en sus pensamientos, pero apenas terminaba de pensarlo cuando don José le dijo: ese fantasma que acabas de ver suele ser canijo con los que traen malas intenciones. Cuando escuchó esas palabras, un escalofrío le corrió por todo el cuerpo. ¿Es por eso que viniste aquí, no, muchacho? Para ver un aparecido, le dijo su guía, quien caminaba mirando al piso. Miguel respondió con un sí muy tímido que apenas se escuchó. Aquí es, Miguel. Esta es la salida, le dijo José mientras señalaba una de las puertas adyacentes al panteón. Miguel dio 2 pasos para salir del panteón. Cuando se dio vuelta para despedirse de aquel hombre, este había desaparecido. Miró su reloj.
Eran las 12 de la noche en punto. Confundido por todo lo que acababa de suceder, comenzó a caminar. Mientras lo hacía, pensó en volver algún día para agradecerle a don José y quizás platicar un rato sobre sus experiencias en el panteón. Pero justo en ese momento vio un espectacular referente al Día de Muertos y supo que jamás volvería a ver a aquel hombre. En el anuncio aparecía una Catrina, de esas famosas por el 2 de noviembre, y al lado de esta estaba una fotografía de un sujeto. Era el mismísimo don José, y bajo la imagen se leía: «Gracias, José Guadalupe Posada, por todo tu legado».